Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Eh, Vamos a comenzar la clase hablando sobre el software que vamos a utilizar para el análisis de los datos. Ya todos tienen que descargarlo hasta la próxima clase. Se recomienda esta versión número 7 porque es fácil de descargar. Además, hay un demo que lo pueden tener durante mucho tiempo. Las versiones 8 que ha sido un poquito, no se ha utilizado mucho. Ahora hay la versión 9, pero todavía es complicado o tiene sus limitaciones en cuanto al demo. Entonces, por favor, yo les pediría que sea la versión 7. Es bastante fácil de utilizar. Las tres versiones eh, son casi iguales, solamente que tiene la versión 9 ya tiene algunos colores, otros colores, más colorido que la 7, pero en el fondo es igual. Entonces yo les pediría, por favor, descargar la versión 7. Entonces vamos a empezar ahora la clase y vamos a empezar hablando sobre, sobre la exigencia de la maestría. Bien. Vamos a hablar de esto mientras se incorporan los demás. ¿Cuál es la exigencia de la maestría? Ya desde un principio les han comentado, es una tesis de grado. Entonces, todos tienen que presentar una tesis de grado, presentar y defender, mejor dicho, elaborar y defender una tesis de grado para obtener el título de magíster. Ahora, ¿qué es una tesis de grado? Una tesis de grado es el reporte escrito de una investigación científica. ¿Y qué es una investigación científica? Es un proceso metodológico que permite generar conocimiento científico. Generar conocimiento científico es generar ciencia. Además, el conocimiento científico es una de las principales riquezas de las sociedades modernas, ¿no? Entonces, ustedes como futuros magísteres en educación superior tecnológica tienen que saber generar conocimiento, ¿ya? Y la generación de conocimiento se hace a través de un proceso metodológico que se llama investigación científica. Y una vez hecha la investigación científica, entonces tienen que hacer el reporte, y ese reporte se llama tesis de grado. Ahora entremos al tema ciencia, tecnología e innovación rápidamente, porque hay un detalle importante que quiero recalcar, que voy a recalcar después, porque esa es la base de todo lo que es la investigación científica. Vamos a ver cuál es la importancia del conocimiento científico. ¿Por qué es importante? Porque es una de las principales riquezas de las sociedades modernas y es un elemento indispensable para impulsar el desarrollo innovador de los pueblos. ¿Cuáles son las expresiones que caracterizan a este proceso de impulso? Es bueno recordar esto, que por allá, por la época del año 1900, cuando comenzó el Internet, podríamos decir hasta entre 1995 y 2005, entonces había una expresión interesante que se le llamaba sociedad de la información. Esta expresión ya está en desuso. ¿Y a qué se refería? A la capacidad tecnológica de almacenar información y hacerla circular lo más rápidamente posible. Entonces, todos tenían acceso a una información. Por eso se le llamaba sociedad de la información. Había la información almacenada en algún lugar y todos podían accesar. Entre el 2005 y 2015, ya esta expresión se transformó y se volvió sociedad del conocimiento. Entonces, a esto se refiere ya de que la información que había almacenada se la puede apropiar crítica y selectivamente. Y esta apropiación la pueden hacer ciudadanos que saben cómo aprovechar la información. Entonces, la información no solamente es para ya
ya para estar informado, para tener conocimiento, sino para utilizarla. Comenzaron a utilizarla ciertos ciudadanos. Y desde 2005, 2015 a la fecha, entonces ya tenemos una nueva expresión que se llama economía del conocimiento. Entonces, acá ya es el sector de la economía que utiliza el conocimiento como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación a información. ¿Ya? Esta expresión tiene un carácter emblemático porque muestra el camino por el que todos los países seguirán en la medida de sus posibilidades. Entonces, todos los países tienen que utilizar el conocimiento para generar valor y riqueza mediante la transformación de la información. Entonces, ahí ya ustedes ya han visto lo que es el Big Data, lo que son todos los programas estadísticos de Analytics, etcétera, que trabajan, que procesan toda la información que hay en las redes sociales, eh, eh, distintos servidores, etcétera, y esta información es utilizada por el sector económico. Ahora, hemos hablado de impulsar el desarrollo innovador de los pueblos. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que se disponen para impulsar el desarrollo innovador? Entonces, la estrategia dice que es aprovechar la creatividad e innovación de todos los sectores de la sociedad para hacer progresos que individualmente no se pueden lograr. Entonces, se cuenta con tres herramientas importantes. Primero, la ciencia es una de las primeras herramientas. La segunda herramienta, la tecnología. Y la tercera herramienta es la innovación. Entonces, ¿y cuáles son los desafíos? Dice que la escala de conocimientos es tan enorme que exigirán innovaciones impulsadas por el poder transformador de la ciencia y la tecnología. ¿Y cuáles son los desafíos? Los desafíos del futuro son la pobreza, la seguridad alimentaria, el cambio climático, energía y sostenibilidad ambiental. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos estas tres herramientas, rápidamente las vamos a explicar. Comencemos con la ciencia. ¿Cómo definimos la ciencia? Pues ya estamos dentro de nuestro campo de la maestría, de la tesis de grado, porque hablamos de ciencia, porque lo que necesitamos es hacer ciencia. La ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. La ciencia es un conocimiento que se construye con la finalidad de obtener, mediante un proceso de investigación, una explicación válida para algunos problemas. Entonces, aquí ya vemos de que ciencia es un conocimiento, y ese conocimiento lo obtenemos a través de un proceso de investigación. Y ese proceso de investigación consiste en que se tienen que explicar el porqué de algunos problemas. Entonces ya entramos acá a, eh, escuchar la palabra problema. Ahora, ¿qué implica investigar? Investigar proviene del latín investigia ire, que significa ir tras los vestigios o huellas. La investigación supone una inquietud o curiosidad insatisfecha, dado que lo que sucede aparece como problemático y carece de explicación o de solución. Ahora, ¿cuándo se investiga? Se investiga cuando se está ante un problema, ante algo que carece de explicación o de solución. Los problemas, por lo general, pueden agruparse en dos tipos: los que se pueden solucionar mediante el sentido común y los que necesitan de la ciencia, del concurso de la ciencia. Estos últimos son los problemas científicos. Ahora, aquí hay una expresión muy importante, que siempre recuérdenla. Quien no tiene problemas o no se hace problemas, no tiene motivos para investigar, ¿ya? Entonces, solamente se investiga cuando hay un problema. Y el progreso del conocimiento científico radica en el progreso de solucionar problemas. Ahora, ¿qué problemas científicos se investigan?
Entonces, antes de eso, quiero recalcar que ustedes van a elaborar una tesis, es decir, van a hacer un trabajo de investigación, pero ese trabajo de investigación va a consistir en recolectar datos para dar una explicación razonable a un problema. Entonces, lo primero que tienen que ustedes identificar es el problema que quieren resolver, ¿ya? Y el problema eh, eh, tiene que estar muy, muy bien identificado, muy bien definido, porque si el problema no está muy bien definido, entonces ustedes van a ir de aquí para allá con su tesis de grado. Entonces, es importante el problema. O sea, y cualquier problema que ustedes identifiquen para elaborar su tesis de grado va a caer en uno de estos tres grupos. Primero, los de conocimiento-comprensión, cuando los datos o fenómenos aparecen desconectados y no tienen una descripción coherente. Entonces no pueden describirlo coherentemente y carecen ustedes de conocimiento teórico para describirlos, para ordenarlos, entonces tienen que recurrir a la investigación científica. Otro grupo es los relacionados con el ser de las cosas. Cuando no se pueden explicar, si bien se conoce el efecto, se ignora la causa o viceversa. Y el tercer grupo son los técnicos, relacionados con la realización o el funcionamiento de algo, ¿no? Ahora, importante, hablando sobre el problema, el señor Einstein decía que el 70% de una investigación depende de la formulación coherente del problema. Un problema se puede formular como ausencia de algo, falta algo, no tengo esto, no hay carencia de tal cosa, o como una situación deseada, o como un vacío de conocimiento. Sí. Pero además quiero recalcar lo siguiente, un problema no siempre es algo malo, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, es muy importante cuando, antes de comenzar a elaborar su tesis, ustedes tienen que estar muy bien claros cuál es el problema que van a solucionar, ¿ya? O es un vacío de conocimiento, o es la ausencia de algo, o es una situación no deseada, etcétera, ¿no? Pero no siempre es algo malo.